¿Y si te dijera que todo lo que creías saber sobre espiritualidad está incompleto? Que no necesitas rezar, ni repetir mantras, ni vestir de blanco, ni pertenecer a ningún grupo para vivir una vida verdaderamente espiritual, porque la espiritualidad auténtica no se encuentra en los libros sagrados, ni en las estructuras religiosas, ni siquiera en los rituales. Se encuentra en el silencio con el que miras tus propias sombras, en la honestidad con la que eliges actuar aunque nadie te esté viendo, en esa voz interna tan suave como firme que te susurra cuando algo es verdadero o no. Pero, entonces, ¿qué es realmente la espiritualidad? ¿Y por qué, aunque muchas religiones la mencionan, en realidad no la encarnan? ¿Dónde queda el alma cuando nos perdemos entre normas, temores y promesas celestiales? ¿Quiénes son realmente nuestros guías y por qué a veces solo los escuchamos cuando el ruido de la vida se apaga? Tal vez te has sentido perdido, desconectado, cansado de seguir reglas que no vibran con tu verdad interior. Tal vez has sentido que hay algo más, algo invisible, que no puedes explicar, pero sí sentir. Este no es un video para convencerte de nada, es un espejo, una pausa, un llamado suave a recordar que tu vida espiritual no depende de creencias externas, sino de una conexión interna que nadie puede darte ni quitarte. Desde la mirada de los antiguos estoicos, hombres profundamente espirituales, aunque no usaran esa palabra, entenderemos cómo vivir guiados por algo más alto que el ego, más profundo que la emoción, más verdadero que cualquier dogma. Vamos a hablar de virtud, de intención, de señales. Vamos a hablar de guías, de propósito y del alma. Vamos a mirar de frente lo que muchas veces se esconde detrás de símbolos vacíos, porque ser espiritual no es aparentar luz, es abrazar tu oscuridad y caminar con ella, en paz. Y si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Algo dentro de ti está despertando, algo dentro de ti recuerda. Quédate. No necesitas fe ciega, solo necesitas presencia. La espiritualidad no es una doctrina, no es una religión, no es un conjunto de reglas que debes seguir para ser bueno ante algún Dios externo. Espiritualidad es conexión con lo invisible, con lo esencial, con aquello que no puedes ver, pero sí sentir. Es ese momento en el que sientes que algo te guía, aunque no puedas explicarlo, cuando haces lo correcto, aunque nadie te esté mirando, cuando eliges con conciencia, incluso cuando nadie más lo haría. La espiritualidad verdadera no se grita, no se impone, se vive, se respira, se cultiva en silencio. Es esa sensación de hogar cuando, después de años, te encuentras contigo mismo, cuando te reconoces más allá del personaje, del rol, del deber. Muchos creen que ser espiritual es vestir de blanco, meditar 3 veces al día o evitar ciertas palabras, pero eso es forma, no fondo. Puedes encender 1000 velas, pero si no eres luz, nada se ilumina. Puedes repetir 1000 mantras, pero si tu intención está vacía, solo hay eco. La espiritualidad no. Está en los símbolos, está en la coherencia, en ese momento en el que decides perdonar, en ese gesto pequeño, cuando eliges no humillar a quien te hirió, en esa palabra que no dijiste porque sabías que nacía del ego y no del alma. Es cuando la rabia quiere hablar y tú eliges callar para no dañar. Es cuando podrías mentir y eliges la verdad. Los estoicos lo entendían, no hablaban de ángeles ni de chakras, pero eran profundamente espirituales, vivían conectados al logos, la inteligencia divina del universo. No le rezaban, pero vivían en comunión con ella. Para ellos, ser virtuoso no era una obligación moral, era una expresión del alma despierta. Justicia, templanza, valentía, sabiduría, esas eran sus oraciones. Su espiritualidad no se cantaba, se encarnaba. Marco Aurelio no predicaba, escribía, y escribía para recordarse a sí mismo lo esencial. No pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno, eso es espiritualidad. Epicteto decía que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en querer lo que haces cuando está en armonía con tu ser. La espiritualidad no es elevarse por encima del mundo, es hundirse en él con dignidad, con amor, con coraje. Es poder caminar por el barro sin ensuciar el alma, es elegir el bien aun cuando nadie lo celebre, pero también es aceptar tu sombra, reconocer tu ego.
no disfrazar tus heridas con frases bonitas. La espiritualidad es honestidad emocional. A veces duele, a veces incomoda, a veces te obliga a soltar cosas que te daban seguridad, porque no puedes ser luz sin haber habitado tu oscuridad. ¿Cómo se vive espiritualmente? En lo cotidiano, en cómo tratas a quien no puede darte nada, en cómo hablas cuando estás frustrado, en cómo piensas cuando nadie te escucha. Un acto espiritual puede ser tan simple como respirar con conciencia, o tan profundo como pedir perdón de verdad. Espiritualidad es esa guía silenciosa que aparece cuando tu mente calla, esa sensación de esto es, aunque no puedas probarlo. No es tener respuestas, es tener el valor de habitar la pregunta, es quedarte en el silencio, no llenarlo con ruido, es mirar adentro aunque duela. Puedes ir a 1000 retiros, pero si no cambias tus gestos diarios, sigues dormido. Puedes leer todos los libros sagrados, pero si no vives con amor, sigues desconectado. La espiritualidad no se trata de parecer, se trata de ser, y cuando eres, no necesitas convencer a nadie, porque la verdad no se impone, se transmite con la presencia. Hay personas que no usan incienso ni cuarzos, pero emanan paz, personas que no hablan de ángeles, pero guían con sus actos. Esa es la verdadera espiritualidad. Si alguna vez sentiste una certeza inexplicable, si alguna vez tuviste una señal sin lógica, pero con alma, si alguna vez lloraste y al mismo tiempo te sentiste sostenido por algo mayor, entonces ya sabes lo que es. No necesitas ponerle nombre, porque tu alma ya lo reconoce. La espiritualidad no se aprende, se recuerda, y si estás aquí escuchando esto, no es casualidad, estás recordando. Hay muchas ideas equivocadas sobre lo que significa ser espiritual, y la mayoría no vienen de la experiencia, sino del miedo. Se nos enseñó que la espiritualidad se parece a la religión, que hay que cumplir normas, evitar errores, repetir frases, asistir a ciertos lugares para estar en gracia. Se nos dijo que ser espiritual era comportarse bien, evitar pecar, rezar con frecuencia, cargar culpa y esperar perdón, como si lo espiritual fuera una cárcel decorada con incienso. Pero número, la espiritualidad auténtica no es control, ni obediencia, ni castigo, no es miedo al infierno, ni premios en el cielo, no se basa en el temor, se basa en la conciencia. Ser espiritual no es seguir reglas impuestas por otros, es elegir cada día con el alma despierta. La religión, en muchas de sus formas, funciona desde el deber, desde la amenaza, desde la culpa heredada. Te dice qué hacer, qué no hacer, cómo vestirte, qué pensar, a quién amar. La espiritualidad, en cambio, es libertad interior. No te dice qué hacer, te enseña a escuchar tu guía interna. Es la diferencia entre seguir a ciegas y caminar con los ojos del alma abiertos, porque no se trata de si asistes o no a un templo, sino de si vives tu vida como un templo. Puedes conocer todos los versículos sagrados, pero si juzgas al otro por ser distinto, aún no has comprendido nada. Puedes repetir oraciones todas las mañanas, pero si tu corazón está cerrado, tu alma sigue dormida. No confundas espiritualidad con apariencia, no confundas iluminación con arrogancia. Hay quienes usan su despertar espiritual para mirar por encima del hombro, como si fueran más elevados que el resto, pero la verdadera espiritualidad es humilde, no impone, acompaña, no divide, una, no excluye, abraza. Ser espiritual no es huir del mundo y esconderse en frases lindas, es mirar el dolor del mundo y elegir ser un canal de paz. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánta compasión hay en tu mirada. La espiritualidad no necesita etiquetas, no necesita títulos, ni certificados, ni credenciales. No eres más espiritual por leer libros sagrados, no eres más puro por seguir ciertas prácticas. Eres espiritual cuando escuchas a otros sin juicio, cuando eliges el amor, incluso cuando es difícil. La religión, muchas veces, construyó muros. La espiritualidad, en cambio, construye puentes. No hay un camino único, ni un maestro absoluto, porque cada alma tiene su ritmo, su forma, su manera de volver a casa. Algunos encuentran conexión en el silencio, otros en la naturaleza, otros en el arte, en la música, en el servicio. ¿Y sabes qué? Todos esos caminos son válidos. Cuando nacen del corazón, no hay fórmulas, no hay dogmas eternos, solo hay presencia, intención, amor. Así que no, la espiritualidad no es religión, no te pide que creas,
te invita a sentir. No te dice que temas, te enseña a confiar, no te exige que repitas, te impulsa a recordar. No necesitas perfección, solo necesitas verdad. No necesitas vestirte distinto, solo necesitas estar presente, porque la espiritualidad no se trata de parecer iluminado, se trata de ser humano, de mirar tus heridas y sanarlas sin esconderlas, de reconocer tu ego y no dejar que dirija tu vida, de llorar sin vergüenza, de decir no sé sin culpa, de vivir cada día con alma, aunque nadie lo note, y de entender que no necesitas ser perfecto para estar conectado con lo divino, solo necesitas estar disponible. La espiritualidad no separa, une, no etiqueta, reconoce, no juzga, acompaña. Y si alguna vez te sentiste excluido por no encajar en alguna religión, si alguna vez sentiste que tu forma de sentir a Dios no era válida, si alguna vez tu alma vibró al margen de lo permitido, entonces necesitas saber esto. Lo que sientes es válido, lo que escuchas dentro de ti es real. Tu camino no tiene que ser aprobado por nadie, solo tiene que ser verdadero para ti. A veces pensamos que para hablar de espiritualidad hay que hablar de ángeles, de chakras, de energías invisibles, pero los antiguos estoicos hablaban de espiritualidad sin usar esa palabra. Su lenguaje era otro, más simple, más profundo, más anclado en la virtud, en la verdad, en la conexión con algo más grande. Ellos hablaban del logos, una inteligencia universal, una sabiduría que ordena el mundo, una energía que no ves, pero que guía todo lo que existe. Para los estoicos, vivir en armonía con el logos era el camino hacia la libertad. No adoraban dioses con nombre, no temían al castigo eterno. Lo que buscaban era alinear su alma con el orden del universo. ¿Y cómo lo hacían? A través de la virtud, porque para ellos la virtud no era una idea bonita, era una práctica espiritual. La templanza, la justicia, la sabiduría, el coraje eran mucho más que valores, eran anclas del alma. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y eso no es filosofía fría, es espiritualidad pura, es aprender a observar tu mente, a cuestionar tus pensamientos, a gobernarte desde la conciencia, no desde el impulso. Marco Aurelio, en medio de guerras y caos, escribía en su diario, haz cada cosa como si fuera lo último que vas a hacer en la vida. ¿Puede haber algo más espiritual que vivir con esa presencia? Para los estoicos, el alma tenía valor, no porque fuera eterna, sino porque era libre, libre para elegir cómo actuar, incluso cuando el mundo se derrumba. Séneca escribió, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir, porque sabían que la vida no era un examen que apruebas, sino un camino que recorres con humildad. No necesitaban templos, porque su templo era el silencio interior. No necesitaban guías externos, porque su guía era la virtud, y eso es algo que podemos recuperar hoy, en un mundo lleno de voces, de opiniones, de maestros que gritan su verdad. La sabiduría estoica te invita a volver a ti, a confiar en tu guía interior, en ese espacio dentro de ti que no necesita validación, a conectar con tus propios principios, no con las reglas de otros. La espiritualidad estoica es práctica. No se trata de sentir bonito, se trata de actuar con intención. Cuando eliges la calma ante el conflicto, cuando hablas con verdad aunque te tiemble la voz, cuando decides no culpar, no reaccionar, no escapar, estás practicando espiritualidad estoica. Y aunque ellos no hablaban de guías espirituales, sí entendían que había una parte más alta en ti que siempre sabe. Esa parte que te observa mientras piensas, que te acompaña aunque dudes, esa voz que no grita, pero insiste, que te recuerda quién eres, cuando estás a punto de olvidarlo. Epicteto enseñaba que solo puedes perder lo que no depende de ti, y cuando entiendes eso, dejas de sufrir por lo que se va, porque reconoces que tu paz, tu dignidad, tu alma siempre están dentro. La sabiduría estoica no niega el dolor, lo acepta, lo atraviesa, lo transforma. Es la espiritualidad de la presencia, la que no necesita adornos ni rituales. Es cerrar los ojos, respirar y preguntarte, ¿estoy actuando en virtud o en ego? Es mirar al otro sin juicio, y a ti mismo también. Es vivir cada instante como si fuera sagrado, porque lo es. Marco Aurelio lo resumió así, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Qué más guía espiritual necesitas? ¿Que esa conciencia? Hoy,
más que nunca necesitamos volver a esa espiritualidad sin nombres, sin etiquetas. Una espiritualidad que no se arrodilla, que se pone de pie, que no huye del mundo, sino que lo transforma desde adentro, porque al final, como enseñaban los estoicos, el verdadero templo está dentro de ti, y lo que haces, cómo actúas, cómo piensas, es tu forma de orar al universo. Hoy, más que nunca, se habla de espiritualidad, y sin embargo, rara vez se la vive. Hemos llenado redes con frases de Buda, sin entender su silencio. Hemos comprado cuarzos, sahumerios, péndulos, pero seguimos viviendo desde el miedo, desde el juicio, desde el ego. La espiritualidad se ha vuelto un producto, un hashtag, una tendencia, como si coleccionar rituales fuera sinónimo de evolución, como si repetir vibra alto bastara para sanar una herida que evitamos mirar. Pero número, lo espiritual no siempre es bonito. A veces duele, a veces destruye antes de construir. A veces te obliga a soltar máscaras, personajes, vínculos que ya no vibran con tu verdad. La espiritualidad moderna muchas veces evita lo incómodo, se enfoca en lo visual, en lo llamativo, en lo que vende, y allí se pierde su esencia. Porque ser espiritual no es vivir en modo zen constante, es sentirlo todo y elegir no dañar, es llorar con conciencia, es enojarte sin violencia, es frustrarte sin escapar. La verdadera espiritualidad no es cómoda, es real, y lo real a veces incomoda. No basta con vestirse de blanco si tu alma aún vive en sombras, no basta con hablar de amor si tus actos nacen del ego. Hemos convertido la espiritualidad en un disfraz, pero no se trata de parecer, sino de ser. Puedes tener todos los objetos mágicos del mundo, pero si no has hecho el trabajo interno, sigues igual de desconectado. Puedes tener un altar hermoso, pero si no puedes mirarte al espejo con verdad, el altar está vacío. Ser espiritual no es lo que publicas, es cómo actúas cuando nadie te ve, es cómo tratas al que te sirve el café, es cómo hablas de alguien que te falló, es cómo cuidas tu energía, sin necesidad de presumirla. En esta era del despertar, muchos confunden ego espiritual con evolución, y ese ego es más peligroso que la ignorancia, porque se disfraza de sabiduría, pero actúa desde la separación, se cree mejor, más iluminado, y juzga desde su altar mental a los que aún no entienden. Pero la luz real no separa, la luz real no se impone, la luz real simplemente ilumina, sin ruido, sin demostración. Ser espiritual es vivir en coherencia, no en perfección. Es asumir tus sombras, integrarlas, aprender de ellas. Es elegir con amor aunque tengas miedo, es decir tu verdad sin aplastar la del otro. Ser espiritual es vivir despierto, no con los ojos, con el alma. Y en un mundo donde la espiritualidad se vende, tu mayor acto sagrado será no perderte en la forma y volver al fondo, volver a lo esencial, volver a ti. Reconectar con tu espiritualidad no es un proceso externo, es un volver a casa. No necesitas hacer un retiro de $1000, ni viajar a tierras lejanas buscando respuestas. Lo que estás buscando ya está en ti. Solo necesitas detenerte, respirar, escuchar. Tu espiritualidad comienza cuando empiezas a vivir con intención, cuando en lugar de actuar por impulso, actúas desde el alma, cuando eliges el silencio aunque puedas hablar, la verdad aunque puedas fingir, la paz aunque tengas razón. Hay muchas formas de reconectar, ninguna es mejor que otra. Puedes escribir cada mañana lo que sientes, puedes encender una vela y agradecer en voz baja, puedes caminar descalzo por la tierra y dejar que ella te hable. Puedes cerrar los ojos y decir, muéstrame lo que debo ver. A veces lo sentirás como una corazonada, otras veces como una frase que llega en el momento exacto. A veces será una persona o una coincidencia imposible de explicar, porque los guías no siempre tienen alas. A veces se disfrazan de intuición, de señales, de sensaciones que no entiendes, pero sientes verdaderas. Y si te preguntas, ¿cómo sé que es una guía? La respuesta es simple, porque no viene del miedo. Lo que viene del alma no presiona, no empuja, susurra, invita, inspira. Cuando sigues esa voz, no todo se vuelve fácil, pero sí se vuelve claro. Reconectar es dejar de buscar afuera y comenzar a cuidar lo que hay dentro. Cuidar tus pensamientos como si fueran semillas, tus palabras como si fueran flechas, tus actos como si fueran oraciones vivas. Tu espiritualidad no se mide por lo que haces, sino por desde dónde lo haces.
Si viene del amor, ya estás en camino. No necesitas hacer todo perfecto, solo necesitas hacerlo presente. Y si alguna vez sentiste que estabas solo, que nadie te entendía, tal vez no estabas solo, solo habías desconectado la frecuencia de tu alma, pero eso se puede recuperar, porque la conexión nunca se pierde, solo se apaga, y ahora puede volver a encenderse. Lo que estás buscando no está fuera, está dentro. No necesitas una religión, necesitas escucharte. La espiritualidad no es un camino hacia afuera, es un retorno hacia ti. Y si algo dentro de ti resonó con este mensaje, es porque tu alma ya lo sabía, solo necesitaba recordarlo. Si sentiste que este video tocó algo profundo, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo con quien también esté buscando, aunque no lo diga. Gracias por estar, gracias por recordar.